bienvenidos una vez más a la cuadratura del círculo. Vamos a hablar acerca del modelo económico en la medida en que ha sido puesto en cuestionamiento por los hechos ocurridos en Chile. Hay quienes, digamos, atribuyen el levantamiento chileno a una falla, a un agotamiento del modelo económico de libre mercado. Estamos con Augusto Townsend, que tiene muchas iniciativas interesantísimas que está llevando a cabo, que tiene un comentario diario acerca de las noticias del Perú y del mundo. Estamos con Luis Valdivieso, el ministro de Economía, con Fernando Sillonis, que además probablemente va a ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, ese es el tema, digamos. El modelo económico se está agotando, se va a agotar. Lo que ha ocurrido en Chile demostraría que el modelo económico ya no da más. Digamos, lo que se pueda decir de Chile es aplicable al Perú. Augusto, ¿cómo ves tú el asunto? A ver, yo creo que a veces me parece un poco forzada, digamos, esta diferenciación entre el modelo económico y el modelo político, ¿ya? Para mí es como que es una misma cosa, y lo que yo tengo la sensación es que lo que está fallando más clamorosamente es el modelo político. Y me parece que internacionalmente se ven una serie de experiencias que las democracias en países como el nuestro están perdiendo funcionalidad, y eso está haciendo que la gente reclame por un montón de cosas. Entonces, reclamos que se perciben como económicos en realidad son reclamos ante la sensación de inacción o de desinterés que la gente percibe de parte de sus políticos, de la gente que los tiene que reemplazar. Entonces, de alguna manera, yo creo que en muchos casos como el de Chile están llegando a una fase, digamos, de su historia en la cual ya no son un país pobre, claramente son un país con exigencias de clase media, que en todo caso, en lugar de estar comparándose con los países latinoamericanos, tendría que estar comparándose con los países que están más abajo dentro de la OECD, digamos, y ahí sí hay una brecha bien grande, ¿no? Entre la calidad de los servicios que reciben los chilenos comparados con otros países de la OECD. Me parece que los chilenos están pidiendo tener ese nivel de calidad de vida y no lo están viendo, ¿no? Y hay una serie de razones en Chile que hacen que la cosa sea un poquito más compleja, como toda esta animadversión que se ha generado alrededor, por ejemplo, del sistema de pensiones, o del tema de la educación, que sea privada principalmente, etcétera, etcétera. Yo en particular creo que esos cuestionamientos no necesariamente son válidos, pero entiendo que sí hay una situación que se ha venido cargando bastante por ese sentido. Ahora, el problema es que cuando la clase política o el gobierno trata de recoger, digamos, esas demandas populares de mayor redistribución, de mayor justicia, en fin, puede terminar introduciendo medidas que resultan contraproducentes desde el punto de vista económico. Hay quienes dicen que a las reformas que introdujo Bachelet, por ejemplo, en realidad frenaron la economía. Ese es el punto de vista de los que se oponían a Bachelet. No sé si es cierto o no, pero digamos hay un problema ahí. Lucho, ¿tú cómo lo ves? Considero que todo proceso de desarrollo tiene etapas, y indudablemente hay siempre, cuanto más avanzas, más expectativas generas y más demandas generas y mucho más ansiedad se desarrolla en la población. Entonces, si no se ajustan las políticas para justamente atender esa ansiedad creciente y esa expectativa creciente, entonces hay frustración. Ahora, estoy de acuerdo de que muchas de las fallas en el ámbito político y la frustración con la clase política pueden determinar una explosión social como la que ha resultado en Chile. Pero yo le daría una perspectiva más amplia. Yo sí creo, acepto los factores que ha mencionado Augusto, pero también creo que hay una intervención extranjera. Y yo creo que desde afuera vienen justamente acciones destinadas a minar las democracias nuestras. Muchas están en sus etapas iniciales, otras en sus etapas intermedias. Todos estamos camino hacia países de mayores ingresos, y creo que hay una influencia externa adversa a ese tipo de enfoque. ¿Cuál ha sido el enfoque que asumió Chile, el enfoque que asumió Perú y muchos otros países en respuesta
al populismo del pasado y al mercantilismo del pasado, un liberalismo que protege la libertad del individuo, el derecho a la propiedad privada y un contrato social que le asignaba un rol fundamental a la democracia participativa. O sea, nosotros voluntariamente hemos entrado a un contrato social en el cual hemos dicho, le otorgamos al gobierno de turno la capacidad de hacer las cosas que va a interpretar que necesitamos, pero queremos que hayan balances para que no se excedan y no se cree un autoritarismo. Segundo, para que no se generen grupos de poder excesivos, para que no haya controles excesivos, para que no haya monopolios, para que no haya alta concentración de la riqueza. Cuando el gobierno comienza a fallar en ese tipo de cosas, hay frustración. Yo me siento frustrado si el gobierno no responde a mi interés por una economía de libre mercado, si no protege mi propiedad privada, si no protege mi derecho fundamental. Bueno, hay quienes dicen que en Chile hay una suerte de colusión entre los grandes grupos económicos o los grandes intereses económicos y la clase política, y que de alguna manera pues, no se ha visto que las clases emergentes, las clases medias, en realidad la gente que salió de la pobreza, un 30% que salió de la pobreza en los últimos 15, 20 años, de pronto ha estado emergiendo, ha estado progresando y se ha encontrado con un techo porque la economía ha dejado de crecer, ¿no?, en Chile, y entonces la gente está endeudada y no tiene cómo pagar los préstamos. En fin, todo eso ha ayudado al malestar social. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Bueno, comparto plenamente esa diferenciación que hay que hacer entre lo económico y lo político. Yo creo, haciendo revista de los logros del modelo económico, no hay inflación, no tenemos devaluación. Las reservas internacionales del Perú son altísimas, nunca antes habíamos tenido. Estamos en equilibrio fiscal, la deuda pública peruana está bajo control. Eso eran palabras raras hace 25 o más años. Las exportaciones crecen y lo más importante de todo es que en términos de desigualdad hemos evolucionado favorablemente, ¿no? Hay indicadores que denotan que no nos hemos desigualado, ¿no?, si es que cabe el término, y lo más importante de todo, hemos reducido la pobreza de una manera significativa. ¿Cómo decir que el modelo económico ha fracasado? Es absurdo, ¿no?, si lo que uno busca es exactamente lo que acabo de mostrar. Aquí lo que está fallando es lo político, ¿no?, la inoperancia del Estado, la corrupción, ¿no?, la desarticulación entre las políticas nacionales y las políticas distritales en los extremos, ¿no? Eso de ver a gobernadores regionales retando al presidente de la República, tildándolo de traidor y poniéndole plazos para que ejecute tal o cual derogatoria, eso denota una desarticulación en lo político. Así que yo estoy por los que reconocemos los méritos del modelo económico y criticamos y lamentamos la inoperancia del Estado en lo político. Ahora, podemos reaccionar a las impresiones, por supuesto, ¿no? Okay. Yo creo que hay un tema que es bien interesante para analizar, y es que, tomando lo que decía Lucho de puede haber un agente externo, digamos, influyendo en todo esto, yo creo que hay algo de cierto en eso, pero más que la existencia de un agente externo, a mí lo que me preocupa es la situación en la cual actúa ese agente externo y logra movilizar a la gente en función a los mensajes que está distribuyendo, ¿no es cierto? Porque podría haber un agente externo y la gente simplemente decir, oye, está hablando tontería, ¿no es cierto? ¿Por qué vende ese mensaje, no? Y yo creo que ahí hay que diferenciar entre lo que dicen las cifras y lo que entiende la gente en función de los relatos y de la narrativa con la cual se explica la realidad en un determinado momento de la historia de un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, Chile, entiendo yo, es un país que tiene, por ejemplo, un electorado más de centro-izquierda que el peruano, que es más de centro-derecha, ¿no es cierto? Tiene otras razones, digamos, otras historias, otras formas de entender lo que ha pasado en los últimos 30 o más años, digamos. Entonces, yo lo que creo es que han pasado un montón de cosas en los últimos años que han sido detonantes de ciertas de este malestar, y un poco lo que decía Jaime, por ejemplo, la influencia del sector empresarial en la política a través de los escándalos relacionados con el financiamiento partidario. Eso sí, un problema grande. Los casos de
concertación de precios que se han hecho conocidos, como el caso de concertación de precios de papel higiénico, en varios sectores, también han sido, elementos importantes en generar ese malestar y direccionar en parte la crítica hacia el sector empresarial, ¿no? Yo creo que eso no se puede negar, es así, ¿no? Y el mundo está viviendo, y Chile, como muchísimos otros países también, un fenómeno de pérdida de credibilidad en las instituciones, en todas las instituciones, en el empresariado, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas. Entonces, en este fenómeno de pérdida de credibilidad se empieza a ver más claramente esta división entre las élites y el resto de los países, ¿no? Yo vengo participando en eventos, por ejemplo, del Foro Económico Mundial hace ya algunos años, y este es un tema que sale siempre en los eventos, ¿no? La percepción de la gente que las élites están desconectadas de sus problemas. No significa que no estén mejorando económicamente, pueden estar mejorando económicamente y de manera significativa, como es efectivamente el caso chileno, pero sienten que no se preocupan de ellos los políticos, que los empresarios tampoco se preocupan de ellos, entonces que no se sienten escuchados, y eso yo creo que activa de alguna manera esa sensación de malestar que se manifiesta en la protesta, ¿no? Ahora, lo que yo estoy viendo es que las críticas al modelo económico se fortalecen porque ven justamente esos desarrollos que no son propios del modelo económico liberal. O sea, una concentración de riqueza, una concentración de poder monopólico no es lo que busca el modelo económico liberal, es una distorsión. Y lo que yo quiero decir es, cuando yo le otorgo con mi voto al gobierno el hecho de que se encargue de la regulación, que justamente que evite esos excesos, y no los cumple, me frustro con ese gobierno. Cuando el gobierno dice que la única forma de controlar estos excesos es si yo concentro la autoridad, no está cumpliendo con su rol, porque yo quiero balance de poderes. Yo quiero fiscalización del Ejecutivo que no haga lo que quiera, y no quiero que el Legislativo legisle como le dé la gana. Yo quiero que el Judicial esté controlando y que sea justo el mecanismo donde tú puedas ir a reclamar de que no se están cumpliendo tus derechos, no están respetando tus derechos. Entonces, hay cosas que la gente le atribuye, y justamente todas estas influencias externas y los radicales domésticos aprovechan de esas fallas que no son propias del modelo, sino son anomalías del modelo y que el gobierno no ha sabido controlar. O sea, el rol de los reguladores es crucial. Y el rol de los reguladores, ¿quién lo fiscaliza? Tú has visto acá los ositos que le dicen, los 7 reguladores, todos tienen depósitos muy por encima, tienen recursos directamente recaudados que están acumulados en la banca comercial. O sea, cuando nosotros dijimos en el modelo original que se tuvo en los 90, era hagamos una caja única. Todos los recaudos, ya sea por concepto de impuestos, por concepto de tarifas, por concepto de licencias, todo viene a una caja central y de ahí se ejecuta el plan presupuestal que tiene respuesta a las necesidades sociales. Cuando el gobierno no cumple eso, no es culpa del modelo, es culpa del gobierno. Y si vienen radicales domésticos y externos y explotan eso, entonces mueven a las masas injustamente. ¿Qué tenemos que hacer? Responder y explicar cómo funciona el modelo y hasta dónde deben de llegar, diríamos, los derechos de ciertos grupos y la responsabilidad de ciertos grupos. ¿O no es verdad, ya tenemos que ir terminando, que la política y los representantes del pueblo, digamos, y los gobiernos influidos por cierta línea van introduciendo trabas cada vez mayores al funcionamiento de la economía que supuestamente están atendiendo demandas populares? Entonces se interfiere, se introducen regulaciones crecientes, beneficios crecientes para grupos específicos, etc. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco en el Perú, digamos, se ha restablecido, teníamos una economía libre o una libertad económica y se ha ido restableciendo una suerte de intervencionismo de baja intensidad, por decirlo así en la economía. Entonces, por eso el afán de destrabar ahora, de hacer, de simplificar administrativamente, de desregular, en fin, por restablecer un poco la libertad de las fuerzas productivas. Eso no sé cómo calza con lo que mencionaba Augusto, pero no sé tú cómo ves el asunto.
es lo político, nuevamente, ¿no? Son estas respuestas absolutamente irracionales a pretender controlar todo con normas, ¿no? Cuando en realidad los organismos reguladores tenían los sistemas de control que no funcionaron, ¿no? En vez de corregir esa inoperancia, se imponen más y más normas y reglas y decisiones de tipo político. Lo que está fallando es lo político y la esencia del modelo económico yo creo que hay que mantenerla. Augusto, no sé si quiere cerrar. Sí, es un tema súper interesante, me quedaría 10 minutos hablando más de esto. Yo creo, dos cosas que quisiera decir que para mí son bien importantes, ¿ya? Primero, si uno ve las cosas desde la óptica del sector empresarial formal productivo, la historia es una historia de incremento en la intensidad de la regulación, de la cantidad de obstáculos, trámites, obstáculos y demás, ¿no? Y esa historia es real. Ahora, mucha gente ve una historia completamente diferente. Mucha gente ve una historia en la cual los empresarios actúan en ambientes completamente desregulados, al extremo de que se producen situaciones como, por decirles, el incendio de las Malvinas, ¿no? Para el sector empresarial formal eso es una aberración. Es como decía Lucho, es como que nadie en su sano juicio quisiera identificarse con un empresario como el que tenía a su gente encarcelada en esos containers, ¿no es cierto? Pero mucha gente ve eso y entiende que ese es el sector empresarial que tenemos en el Perú. Entonces hay que entender esa diferencia, porque si bien la historia de la sobreregulación es muy válida en muchos casos, en otros casos es la historia completamente inversa, ¿no? Es un país sin reglas, sin Estado de Derecho, donde la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Y el otro tema es que yo creo que hay que diferenciar entre la gente. De repente, más o menos, son dos caras de la misma moneda. Exacto. Las reglas son tan complicadas que una parte importante tiene que vivir en la informalidad fuera de las reglas. De acuerdo, de acuerdo. Y el otro tema que quería agregar, Jaime, si me permites, es distinto decir el modelo ha fracasado, de decir el modelo tiene que perfeccionarse en tal o cual forma, ¿ya? Yo, por ejemplo, soy completamente favorable al libre mercado y, sin embargo, creo que la forma como se explica por qué el libre mercado es un mejor modelo que los otros es una forma equivocada. A mí no me gusta la explicación del libre mercado como la guerra del más fuerte, digamos, ¿no? El más competitivo gana. Esa es una forma de explicarlo, no es la forma que a mí me gusta. A mí me gusta explicar el libre mercado en el sentido de que es el sistema que remunera la empatía, porque es el sistema que, en la medida que tú voluntariamente decidas satisfacer la necesidad ajena, te compensa. Por eso es virtuoso moralmente, porque el sistema alternativo te obligo a que seas empático. Eso no tiene sentido. Uno solamente es empático a la medida que lo hace voluntariamente, ¿no? Esta explicación más de tipo moral de por qué el libre mercado es un mejor sistema, yo no la escucho repetida por nadie. Así es. Y por eso siento que la gente piensa que los defensores del libre mercado no son personas empáticas, porque nunca se siente esa empatía en la forma como defienden el modelo. Bueno, Si me permite, simpático eso. Si me permites un punto. Unas cosas son las reglas y otras cosas es la conducta. O sea, lo que está fallando es la conducta, pero lo que ha aumentado son las reglas, lamentablemente. Y la otra cosa es, una cosa es fomentar el desarrollo individual y otra cosa es que en tu conciencia tú tengas tu desarrollo individual, pero tengas una conciencia respecto al bien común. De acuerdo. O sea, y eso es educación cívica, que lo hemos perdido por completo. Hoy día veo que en nuestro país la educación cívica está por los suelos. No hay respeto a los demás. Hay un excesivo individualismo y eso no creo que está bien. Bien, De acuerdo con eso. De acuerdo. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias a nuestros invitados por esta nueva versión de la Cuadratura del Círculo.